Es tan común ver cada día a un hombre o mujer caído en el suelo, presa del sufrimiento y exigiendo auxilio, que por simple instinto algo nos impulsa a auxiliarlo sin pensarlo, dejar lo que estamos haciendo y acudir en su ayuda, o solo por darle un poco de consuelo para poder mejorar su estado. En pocas palabras, ver a un individuo ir a socorrer a otro que tiene problemas de salud es el origen del médico, ya que en la mayoría de casos un impulso altruista y empático nos impulsa a auxiliar al enfermo, ya que estas son actitudes inherentes en la práctica médica. Nuestros impulsos altruistas están implícitos en la naturaleza del médico. Los médicos muestran estas predisposiciones trabajando por el bienestar del paciente más allá de las horas del servicio, sacrificando su tiempo de descanso y tiempo de crecimiento personal por el bien de los pacientes. Porque ayudar sin esperar reciprocidad es un impulso fuertemente vinculado a la generosidad, la solidaridad, la predisposición a cooperar y el sentimiento de justicia y equidad. Los actos altruistas están conformados por una variedad de motivaciones, las cuales pueden ser conscientes o inconscientes. En este escenario, la empatía se percibe como una de las motivaciones más poderosas que impulsan al médico a proporcionar ayuda al herido. La empatía es necesaria porque les permite ver más allá de los síntomas y las enfermedades. Es parte fundamental de la medicina centrada netamente en el paciente, porque ponernos en el lugar del paciente nos dan una idea de cómo es que ese paciente está sintiendo el dolor, cómo tiene miedo, su angustia, su temor. Nos da una idea de cómo podemos abordar mejor a ese paciente. Con todo esto nos preguntamos, ¿qué es ser médico? Entonces, ser médico es ser competente científicamente en la resolución de los problemas predominantemente de la salud, en el marco de la relación médico-paciente, en el que predomina el saber escuchar, con una actitud paciente y accesible, para lograr una comunicación que ayude al paciente, promoviendo así la salud en la comunidad y en la familia. En el momento en el que el estudiante entra al hospital o a la facultad de medicina, es un importante momento en la vida. Todos esos lugares se vuelven parte de su vida para siempre. El estudiante escucha atentamente todas las enseñanzas, que las absorbe y queda grabado en su memoria. Es muy difícil imaginar por sí mismo cómo es la vida de un estudiante de medicina en sus primeros o últimos años de formación, por lo cual no sabemos en carne propia cuáles son los sacrificios, noches de estudio, lágrimas derramadas, victorias que puede tener un estudiante, por lo que es mejor escuchar a alguien que vive todo eso. Me llamo José Raúl Pardo Rubín de Celis, interno de medicina en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Paz. Me llamo Greta Salvatierra y soy estudiante de 10º semestre de la Universidad Nuestra Señora de la Paz en la carrera de medicina. Me llamo Gabriel Alejandro Grajera Terán. Al momento soy médico general, estoy como médico de guardia acá en el Hospital Nuestra Señora de la Paz. Es extraño, bueno, la verdad es que en principio no era mi primera opción. Es algo que escogí repentinamente. Cuando nos llevaban a las universidades para visitar el campus y dividirnos a qué carrera queríamos ir, yo no sabía con cuál grupo irme. La principal opción, que obviamente siempre realizan los test, ¿no? A mí me tocaba ingeniería y bueno, mi primera opción iba a ser ingeniería comercial. En los test, esos test de aptitud que te toman, todo salía para ingeniería, psicología, demás, pero nada de medicina. No sabía qué ser y como última opción iba a ser militar, el negocio familiar. Sin embargo, a mí me encanta la medicina, justamente porque creo que es una de las carreras más completas que hay dentro de todas las que existen. No digo que sea la más importante, ya que cada carrera tiene su importancia, si no, no existiría, ¿verdad? Pero medicina abarca mucho. Tienes que saber muchas cosas para poder tratar a tu paciente. Y eso es lo que me ha gustado. La verdad es que el encanto vino durante la carrera. A un principio sí era complicado, era difícil. Y de entre todas las elecciones que te daban, era la que realmente te demandaba más tiempo, más dedicación.
y todo el mundo te daba una idea de que realmente es algo casi imposible. De hecho, cuando tomé la decisión, la mayoría quería que no lo haga. Trataban de persuadirme, decirme que no, que escoja otra cosa, que incluso hubo uno que no iba a poder. Pero bueno, la verdad es que fue con mis propios medios dándome lugar en todo esto y aquí. En mi ámbito familiar sí tengo un familiar que es médico y él me decía que es la peor idea estudiar medicina. Sin embargo, conforme han ido pasando los semestres, los años, terminas dándote cuenta que no quieres hacer otra cosa, que en verdad te encanta lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo y te da miedo, pero también te llama mucho la idea de lo que vas a ver y lo que vas a conocer. Bueno, no sabía qué esperar, de verdad. Porque obviamente te pintan la carrera Grey's Anatomy, no, peor Doctor House y las demás series, nada parecido. Cuando llegué, bueno, no sabía qué esperar, la verdad. Pero fue como ir al colegio, desde cero. A un principio lo tomé como un reto personal, la verdad. Sé que no es algo de lo que uno se puede enorgullecer, pero sí, era como un reto personal. Luego como que yo lo puedo lograr, Pero ya cuando tomé conciencia de lo que significaba estudiar y de lo que realmente era, lo que representa esta carrera, lo primero que me puse en la mente, en la cabeza, era el ayudar. O sea, de verdad ayudar a una persona. No con algo monetario que cualquiera lo puede decir, sino verdaderamente marcar la diferencia. Mira, cuando inicié la carrera, no te voy a negar, he tenido la idea de que iba a ser sencillo para mí, en especial para mí. Pero me di cuenta que al inicio es empezar desde cero, es aprender las cosas nuevamente, poder entenderlas, agarrar y seguirles todo. Sin embargo, por cada año que ha pasado, se me ha hecho más fácil algunas cosas. Es como decirte, cuando llegué a tercero, decía, ahora es más fácil entender lo que no podía en primer año. Y así sucesivamente. Además, tenemos que tener en cuenta que no vamos a salir médicos especialistas. Es como romantizar esa idea de que a mí me gusta, no sé, pediatría y voy a estudiar solamente pediatría. No, es estúpido hacer eso. Si bien como médicos generales tenemos que saber todo en general, tenemos que saber englobar todos los conocimientos y así poder tener la capacidad de derivar a alguna especialidad, ¿no? A la especialidad correspondiente a nuestros pacientes, saber discernir más que todo, ¿no? Se podría decir que somos la generación virtual, porque justo cuando teníamos que pasar lo que es técnica quirúrgica, ¡pum!, pandemia, clases virtuales. Todo lo práctico que teníamos que aprender por virtual. Entonces, hemos venido a la inducción. En la inducción, más bien han sido muy buenos los compañeros que me han dado la inducción. Me han explicado lo mejor que han podido todo. He comenzado en el hospital, el rote más fuerte es cirugía, el más pesado. Y justo nos tocó comenzar con ese rote. Al inicio estaba perdido, no sabía, sobre todo el papeleo. En quirófano igual, estaba quieto, congelado, no sabía qué hacer. Siendo muy honesto y sin romantizar las cosas, es una sensación que todos los estudiantes van a sentir, absolutamente todos. Es esa sensación de que, ¿qué hago aquí? No tengo idea de qué estoy haciendo aquí, siento que no sé nada y definitivamente, desde lo más grueso, voy a matar a alguien o la voy a arruinar. Esa es la idea. Todos, absolutamente todos los estudiantes de medicina en su quinto año tienen este pensamiento, sean los más buenos o sean los más flojos, por así decirlo. Todos tienen esa sensación, porque realmente te enfrentas al hecho de que ya no estás estudiando como antes. Antes te podías faltar tus clases, antes podías ser el más aplicado, todo. Ahora no, ahora tienes que hacer, piensas que puedes responder todo, tratas de aplicar todo lo que piensas que debería ser, cuando en realidad sigues aprendiendo.
Es complicado, tenía mucho miedo, estaba realmente muy asustado, pero bueno, era de a poco, hasta dominar, la verdad, es así. Mira, el seleccionar un hospital yo creo que es complejo. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Principalmente, uno, si nos queda cerca o no. Creo que es lo principal, ¿no? Después, si se va a compensar lo que es prácticas con lo que es teóricas. Si va a haber o no pacientes. Vamos a entrar al internado y creo que todo se nos va a borrar desde cero y vamos a comenzar nuevamente y vamos a empezar a aprender a trabajar. Eso sí, divertido, ¿no? Teníamos una idea de Teníamos en mente otro hospital. o sea, tratar de entrar a otro hospital, lamentablemente no se dio. Y justamente por el tema de promedios, habían muy buenos promedios en nuestro curso. Entonces, justo los que teníamos en mente nos ganaron, ¿no? Y bueno, o sea, la mejor opción que teníamos es escoger el hospital de la universidad, porque ya luego no sé, o sea, como que por distancia o por otras razones ya era más complejo elegir otros hospitales. Muchos de nuestros compañeros seguramente van a querer escoger, no sé, hospitales tal vez prestigiosos que sean de la caja, como la Caja Pordes, la Caja Petrolera, la banca privada inclusive. Pero a las personas que somos de universidad privada, también nos tenemos que tener en cuenta el precio, ¿no? Nosotros no tenemos la ventaja de las estatales. Las estatales entran directamente a hospitales que son del Estado, ¿no? Como el Hospital Obrero, el de Clínicas. En cambio, nosotros tenemos que hacer convenios y ver, ¿no?, la cuestión del dinero, porque es igual mensual lo que cancelamos. Y Va a variar mucho según el personal como tal. Hay como tal ambientes tóxicos, hay al principio más que todo. Al principio es como que chocan mucho con el interno nuevo. Lo tratan de basurero. Tienen la tonta, bueno, yo lo veo como una tonta idea, esa cosa que dicen de pagar derecho de piso. Entonces, ¿cómo pagas el derecho de piso? Te ganas el respeto, obviamente, ¿no? Entonces te hacen bolsa con preguntas, obviamente te enseñan, pero hay algunos docentes y demás que no lo hacen de una buena manera, digamos, de enseñanza. Entonces te reciben bien, te abren las puertas, te dicen lo que tienes que trabajar, te explican lo que tienes que hacer, pero en realidad, como dice Rodrigo, hay ambientes tóxicos que se hacen entre distintas personas, ¿no? Tanto del plantel del hospital y tanto el plantel de los internos, ¿no? Y bueno, ya siendo uno, pues ya se hace más un cacho difícil la convivencia. Cierta denigración, ¿no? Como que el interno, que vaya, el interno que haga esto, el otro. Ese es el problema. Muchos especialistas, no todos, pero sí hay muchos, se toman el papel del médico general como un interno con sello y con quien puedes usarlo en muchos más sentidos. Yo trabajé con cirugía plástica y donde de hecho sufrí de racismo por parte de unos pacientes que eran muy avanzados, por así decirlo. Y sí, he recibido trato muy feo, la verdad. Me miraban de pies a cabeza o no querían hablar. Literal, una de ellas preguntó si no había un doctor más blanco. Entonces, hay situaciones así. Siendo muy honesto, en la residencia. mira, yo creo que en 3 años me gustaría ya tener mis papeles y poder estar postulando a una especialidad.
y Dios mediante ingresar a la residencia de forma inmediata. Ser médico general es bonito, pero no es algo aspiracional. Jamás debería ser algo aspiracional, porque haces mucho, sí, pero definitivamente si lo pusiéramos en un escalón, estás al bien. Eres un poco más que un estudiante, un poco más que un interno aplicado. Creo que todos los que estamos estudiando medicina lo que queremos es sacar una especialidad. No es quedarnos estancados como médicos generales. Si bien tiene una parte muy bonita lo de ser médico general, porque si bien ves muchos pacientes, puedes discernir a qué especialidad lo vas a derivar, todo eso. Sí quisiera hacer una especialidad. Me veo con una especialidad realizada en anestesiología y, si Dios quiere, ya iniciando una subespecialidad. Entonces, ser médico general y quedarse como médico general no es la idea. Por más que, qué sé yo, sean hasta ministros. No. Lo ideal sería ser una especialidad. Eso es lo ideal, eso es lo adecuado. Porque es algo a lo que tú ya aplicas. ¿Sí? Muchos médicos están en contra de lo que es el actual sistema de residencia médica y hay otros que están a favor. El detalle está en que el hecho de todo el proceso para tomar estos exámenes sigue siendo un poco antiguo. Nos hacen nos hacen pasar horas esperando un examen en papel, en el que tienes que llenar con bolígrafo circulitos para llevarlos, para que ellos después lo califiquen según una máquina. Algo positivo, y es que la residencia acá, en algunas de las especialidades, es maravillosa, porque a diferencia de otros países, vamos a asumir de otros países, tú tienes la posibilidad de hacer increíbles horas de práctica. Conozco residentes que no duermen porque todo el rato están en quirófano. Conozco residentes que han visto síndromes que son sumamente raros. Les ha tocado ver tantas cosas. La práctica acá es fantástica, pero aún hay mucho que mejorar en la parte de la residencia. Lo que a mí me gustaría sería que no haya ese discernimiento, ¿no?, entre universidades estatales de las privadas. Y creo que sería una forma óptima que haya más convenios de las universidades privadas con los hospitales que son a los cuales van los estudiantes que están en las estatales. Nosotros también queremos pisar el hospital de clínicas, el hospital obrero, también queremos hacer prácticas. Que no tengan miedo de intentar y fallar, porque ahora es cuando pueden fallar más que nunca. Ahora pueden equivocarse, de que les van a reñir, los van a castigar, se van a quedar a tornear, pero así van a aprender. Lo que les podría decir es paciencia. Te vas a frustrar demasiado, mucho. Vas a sentir muchas veces que tu vida no ha comenzado. Vas a tener a tus amigos ingenieros, administradores, ganando un montón de dinero y vos estás con las justas. Mira, los que están empezando a estudiar medicina, les diría que el camino sí va a ser bien duro. Muchas veces se van a hacer reñir, se van a olvidar a veces muchas cosas, incluso por los nervios. Van a haber médicos que no les van a tener paciencia. A veces de los errores se aprende. Y preparen algo mejor para los que van a venir. Si hay que exigir, se exige. Si hay que ser fuerte, se es fuerte. Mientras estudien, sean bastante buenos, se puede hacer algo. Se puede hacer una diferencia. Así que lo mejor que puedo decir es cambien todo esto.